Amor de cama. Así me. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Blake. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿Listos? Lick. Buenas tardes. Les voy a compartir un documento. Es el resumen de toda la clase. Y vamos a iniciar el día de hoy a revisarlo. A repasar básicamente hasta el tema que finalizamos ayer para estar seguros que sí se aprendió. Vamos a repasar lo que es la administración pública, todos los subtemas, el derecho administrativo, fuentes del derecho administrativo, con sus subtemas de los temas estos principales, y que esos temas llegan a, marcan en el programa de estudio el primer parcial, para estar seguros que sí aprendieron y estar seguros para el examen, ¿verdad? Antes de empezar, si hay alguna duda, alguna cuestión que hayamos dejado pendiente. Si no hay dudas, voy a mandarles ahorita el documento. De hecho, si pueden ver, ya les mandé que está muy interesante, un resumen Derecho Administrativo de Guatemala, parte 1. Si lo pueden ver, YouTube está muy, muy bueno. Gracias, licenciado. Con mucho gusto.
Ahorita les voy a mandar el otro documento con el cual vamos a trabajar el día de hoy. Gracias. Con mucho gusto. Si me hicieran el favor, ya se los mandé al WhatsApp. Si lo pudieran abrir, yo lo voy a abrir también aquí en... Ya, licenciado, sí se puede ver. Disculpen, se me fue la señal de internet nuevamente. Ya les mandé el documento al grupo de WhatsApp. Si lo pudieran bajar, por favor. Sí, licenciado, ya aparece. Va. Si me hicieran el favor de tenerlo a la mano, vamos a trabajar con ese el día de hoy. Muy bien. Para empezar, si ustedes ven este documento, hay algunas cosas en amarillo. Lo que hice fue irlo comparando con el programa de estudios y en amarillo están los temas que tiene el programa. Lo fui comparando también con lo que yo ya les di y va en concordancia con lo que yo ya les di. Van a observar ustedes. Y hay otras como palabras clave, les llamo yo, que están en amarillo o con verde. Y la idea del repaso de ahorita con este documento van a observar que como que va más amplio, más profundo con respecto a la clase, que al principio la clase pues yo se las di como más resumida para no entrar a confusión. Entonces voy a quitar un poquito mi video, si hicieran el favor, porque no va a hacer que se trabe esto. Entonces, para iniciar, si ustedes pueden observar, pues dice la administración estatal. Empieza con que qué es administrar, qué es una administración. Si lo comparan con las clases, pues hablamos de qué era administración. Y dice administración es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Empieza con esas definiciones. Administración es prever, es mirar hacia el futuro y trazar un programa de acción. Organizar es constituir el organismo formal y material de la empresa.
Dirigir es hacer funcionar al personal. Coordinar es relacionar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos del personal. Controlar es procurar que todo se desarrolle de acuerdo a las reglas establecidas y a las órdenes dadas. Administración es el género y administración pública es la especie. De ahí, igual que como lo hicimos en las clases, pues empieza a hablar sobre la administración pública. ¿Tiene alguien alguna definición que haya tomado de las clases de administración pública? O si alguien pudiera continuar leyendo la definición de administración pública. La administración pública, definición. Es el conjunto de órganos administrativos cuya actividad tiene por objeto el logro de un fin determinado a través de los servicios públicos y que se encuentra regulada en su estructura y funcionamiento por el derecho administrativo. Gracias, muy amable. Pues está leyendo la compañerita en nuestro documento que es la administración pública y muchas veces al entrar al estudio del derecho administrativo, pues pudiéramos pensar si los alumnos pueden definir ya qué es Estado, sus elementos, qué es el gobierno, y tal y como lo estamos viendo ahorita, qué es administrar, y de ahí vamos cayendo en qué es administración pública. En ese sentido, pues, en la definición que acaba de leer la compañera, pues dice es el conjunto de órganos administrativos. Para ustedes, ¿cuáles son esos órganos administrativos? Recuérdense que es un repaso, ya ustedes tienen que tener idea de lo que estamos hablando. Todas las instituciones públicas, licenciado. ¿Son todas aquellas instituciones públicas? Ajá, ¿como cuáles? Los órganos que conforman el gobierno. Todas las administraciones que conforman el gobierno, así es. ¿Alguien que haya levantado la mano? Julio Roberto. Como la Contraloría, los ministerios. Así es, los ministerios, las secretarías, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, básicamente esos órganos administrativos son los que provienen del Ejecutivo y que se empiezan como a subdividir de acuerdo al organigrama que ya les compartí también. Por ahí no está don Leonel. Y no sé quién más tenga el libro del licenciado Calderón. Yo solo termino. Si alguien tiene, así como don Leonel, el estudio del libro del licenciado Calderón, que nos pueda compartir, ver que va en relación a nuestra clase, va en sintonía, va en el mismo sentido. Igual nuestro resumen. Por ejemplo, ¿cuáles son esos órganos administrativos? Al definirlo aquí en nuestro material dice, ya que toda la actividad de la administración pública se realiza por órganos administrativos, partiendo de que órgano administrativo es el instrumento legal que manifiesta la voluntad del Estado, o sea, la personalidad del Estado.
como sujeto es un complejo de órganos armonizados, constituidos, unidos por relaciones de jerarquía. Ahí se recuerdan que esta cuestión de jerarquía ya la vimos. Hay órganos administrativos con una relación jerárquica, hay otras sin relación jerárquica. Continúo leyendo, dice, unidos por relaciones de jerarquía y coordinación, lo que se le denomina la jerarquía administrativa, aunque no todos los órganos administrativos son órganos jerarquizados. Estos órganos administrativos son los que conforman el gobierno. Son los que provienen del Ejecutivo, que era lo que les decía, tales como las secretarías y otras dependencias del Ejecutivo, los ministerios de Estado, las entidades centralizadas, descentralizadas, las entidades autónomas, empresas públicas, nacionales, entre otras. Entonces, para continuar, si me escuchan, disculpen. Disculpe, Ahorita sí, licenciado, no se escucha. Está su licenciado. Ahora sí. Anteriormente no. Ay, Ahorita sí. disculpen que a pesar de que quité el video, por momentos me quedé sin internet. Espero que no siga el mismo problema. Perdón. Fíjense que antes de que se me fuera la señal de internet, pues estaba indicando, después de haber leído el documento, que si ya tenían claro el término de los órganos administrativos. Si alguien pudiera comentarme algo sobre los órganos administrativos o si pudiera darme su opinión para verificar en clase que ya tengamos entendido qué son los órganos administrativos para poder avanzar, por favor. Por ahí nos tiene levantada la mano Leonel Arrieta, que por él estaba preguntando hace rato. Disculpe, Sí. profesor, pero es que estaba, disculpe que lo moleste. Buenas tardes. Muy Estaba buenas pasando tardes. lista ahí, para el listado que había llegado a clase. Cuando lo escuché regresé luego. El órgano administrativo son todos aquellos órganos que pertenecen a la administración pública, que son el medio o el conducto por medio del cual se manifiesta la personalidad del Estado. ¿Quiere que prosiga? Sí, está bien. Bueno, la calidad del órgano deriva directamente de la propia Constitución. La persona jurídica estatal no necesita un acto valitativo de determinación, pues es el órgano integra, entre comillas, la estructura de la persona, forma parte de ella, nace como ella, es ella en cierta medida, pues el órgano vale tanto como el instrumento o medio de acción, a través del cual el Estado se desenvuelve como sujeto de derecho. La expresión órgano no debe ser confundida con la concepción del organismo biológico, pues el vocablo ha sido acogido en las disciplinas jurídicas en sentido meramente metafórico, basándose en su valor etimológico, organon igual instrumento. Este tema puede ser motivo de análisis más detenido del capítulo denominado Personalidad del Estado de este trabajo. Como segundo subtítulo tiene la actividad. No sé si quiere que prosiga. ¿Quiere que prosiga, licenciado? No, si quiere, por ahí. Va, muy bien. Muchísimas gracias. No, Para servirles, hasta ahí licenciado. nomás, por favor. Si Muy me bien. escuchan, perdonen. Sí,
Sí, lo escucho. Gracias, gracias. Pues, ¿algún comentario con respecto a lo que escuchamos de la lectura de Leonel? ¿Estamos claros en cuáles son los órganos administrativos? Jóvenes. Licenciado, buenas tardes, le saluda Nelson López. Sí, Nelson. Licenciado, perdone, fíjese que yo en mis apuntes tengo que los órganos administrativos del Estado son las secretarías y los ministerios. Una pregunta, Nelson. ¿Usted se acaba de conectar? Sí. Ya. Vamos a retomar. Fíjese que ya lo habíamos platicado. No sé si usted ya tiene un documento que mandé al grupo de WhatsApp. Sí, ya lo abrí. Fíjese que estamos analizando ese documento y nos quedamos en la lectura de los órganos administrativos, y dentro de los órganos, de la definición de los órganos administrativos, pues hay unos jerarquizados, otros no, y que conforman el gobierno y que provienen del Ejecutivo, tales como secretarías, ya lo habíamos platicado, Ajá. como otras dependencias del Ejecutivo. También están los ministerios de Estado, las entidades centralizadas, descentralizadas, las entidades autónomas, empresas públicas nacionales, Licenciado, se le fue nuevamente el audio. Ya El habíamos audio le platicado está un poquito al respecto. Profe, disculpe, le está fallando el audio. ¿Ahorita sí ya me escuchan? Sí, cuando digo ahorita, sí. Ahí. Demen por favor unos minutos, solo voy a observar que, no sé, el router de mi internet esté bien. Voy a verificar si en mi casa alguien más está conectado a internet. Voy a tratar de que desconecten los dispositivos que tienen, porque sí, hoy está bastante mal mi internet. Suplico si me pueden dar unos minutitos y ahorita regreso nuevamente a la clase, por favor. De acuerdo, ingeniero. Bueno, fíjense que revisé en mi casa y permítanme un segundo que señorita Wanda tiene conectado el micrófono, permítanme. Ahí está. ¿Sí me escuchan ahora? Que no he podido concentrarme bien por la conexión y desconexión de la internet. ¿Sí me escuchan ahorita, compañeros? Sí, licenciado, ahí se escucha bien. Muchísimas gracias. Verán que ya en mi casa, pues, traté que se desconectaran las personas de aquí. Espero que ahí ya funcione mejor.
para poder concentrarme, o como les digo, la conexión y desconexión de la internet, pues nos bloquea un poquito el concentrarnos, y esta clase sí es de análisis a profundidad, tema por tema, aunque considero que en cuestión de los órganos administrativos ya estamos listos para el examen. Hasta Nelson, por ejemplo, que se conectó después de que nosotros habíamos iniciado, que habíamos tratado la secretaría, los ministerios, él refiere, yo tengo mis anotaciones, las secretarías, pues concuerda con lo que ya estamos platicando. Entonces, vamos por buen camino. Lo que quiero con este repaso es cabalmente esas sugerencias, esas objeciones de que ustedes me digan, Lick, yo lo tomé de cierta manera, o para mí es esto, para mí es el otro, porque a través de esa polémica yo voy observando qué tanto aprendieron de los temas que ya vimos, porque realmente es un resumen ahorita. Entonces, si quieren, vamos a seguir analizando el documento que les mandé. Voy a quitar mi video para ver si así estamos mejor en audio, por lo menos. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, licenciado. Va, si me hicieran el favor, vamos a continuar. Dejamos por un lado ya el tema de los órganos administrativos. Nos vamos al objeto. ¿Cuál es el objeto según las clases que hemos recibido nosotros? ¿Cuál es el objeto de la administración pública? El bien común, licenciado. Cabalmente, como recuerdan, ya lo vimos, es el bien común. ¿Y dónde está establecido ese bien común? En el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Cabalmente en el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Estamos completamente claros cuál es el objeto. Habla también en este documento cuál es la actividad de la administración pública, y dice que la actividad se realiza mediante los servicios públicos, entendiéndose esta como el instrumento, el vehículo o medio de que dispone la administración pública para lograr el bienestar general, como por ejemplo el Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Está aquí incluida también la Policía Nacional Civil, la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, entre otros. Sí se entiende cuál es la actividad y que se realiza mediante los servicios públicos. ¿Cuáles son los servicios públicos según ustedes? Los servicios públicos son los que se les brinda a la población, ¿no? Son los que se le brindan a la población, ¿como cuáles, señorita? Como por ejemplo, servicios de salud, seguridad, supongo yo. Ah, bueno, sí, salud y seguridad. Fíjese que va entendiendo usted la clase. Servicios de salud pública, de seguridad. Y cabal, lo acabamos de leer. ¿A través de qué la seguridad? Ahí no sé. A través de la... del Ministerio de Gobernación, licenciado. A través del Ministerio de Gobernación, la seguridad. Y esa seguridad, a través del Ministerio de Gobernación, ¿en qué se representa en las calles? En la Policía Nacional. En la Policía Nacional Civil. Asimismo, la compañerita nos dice también esa asistencia de salud pública, a través de qué se manifiesta también ese servicio público. Hospitales generales y centros de salud. Ahí estamos, a través de los centros de asistencia médica, que ahorita, por decir algo, están de moda, por así decirlo. Tal vez es mala la expresión, porque están a través de lo de la pandemia, pues que nos llaman. Si ustedes observan,
nos mandan, por ejemplo, a veces información en las redes sociales en qué lugar están vacunando y en qué lugar están administrando, qué sé yo, la primera, segunda, tercera, cuarta dosis, y etcétera, etcétera. Entonces, estamos claros en cuanto a la actividad que se realiza a través de los servicios públicos. Y yo me preguntaba en algún momento, pues, ¿cuáles son esos servicios públicos? Y cabalmente son los que ya mencionamos. Servicios de salud, seguridad, y etcétera, etcétera, y todos los demás que ustedes puedan anotar por ahí. Asimismo, continúo, vamos a ver, dice que está regulado por su estructura y su funcionamiento por el derecho administrativo, ya que dentro del derecho administrativo encontramos toda la regulación legal que entraña los principios, las normas, regulaciones de relaciones de control, etcétera. La administración tiene que basarse en una ley. La administración pública y sus órganos y entidades es un medio por medio del cual el Estado ejecuta su actividad. Eso es en parte la estructura y el funcionamiento del derecho administrativo. Si ustedes se dan cuenta, para que lo puedan visualizar bien, yo les mandé el como organigrama de toda la administración pública. Después de este tema, seguimos avanzando. Dice elementos de la administración pública. Si ustedes se dan cuenta, tiene una D a la par. Una D que ya no está en amarillo. Si ustedes lo pueden comparar dentro del programa, está dentro del tema 1, la administración pública, y está en la literal D, donde dice elementos, definición de la administración pública. No lo escucho, teacher. ¿Me escuchan ahorita, compañeros? Sí, Lick. Sí, profe. Ay, perdonen, pero está re mal la internet por aquí. No había estado así, y lo peor es de que yo continuaba hablando y hablando y creo que se quedaron, no sé en qué parte se quedaron, disculpen. Cuando creo que estaba mencionando los elementos. Por los elementos de administración pública, licenciado. Los elementos, ajá. Fíjense que en los elementos, yo les estaba diciendo antes que se cortara, de que en el documento dice elementos de la administración pública y tiene una D. Si ustedes pueden observar o comparar con el programa de estudios, está en el tema 1, la administración pública, y en la literal D. Es decir, que todo este resumen está hecho apegado estrictamente al programa. Es todo lo que ya vimos en clase. Y, por ejemplo, estamos revisando, repasando, analizando, pero tan solo con leer el documento, ustedes van a poder analizarlo en su casa, van a poder analizarlo, estudiarlo. Y con solo que tuvieran este documento, pues sería completo como para meterse al examen parcial que ya nos estamos preparando. Pero, sin embargo, lo estamos reforzando, lo estamos analizando. Es ahorita el tiempo como para que ustedes me digan, mire, Lick, tengo duda en esto, duda en lo otro, o aclárenos esto, y etcétera, etcétera. Hasta el momento creería que vamos bien. La idea del repaso, ya hay ideas bien concretas
bien objetivas de lo que estamos estudiando. Entonces, consideraría que vamos bien, o díganme ustedes si sienten que vamos mal. No, Lick, para mí vamos bien. Gracias. Excelente, excelente. ¿Alguien más? ¿Vamos bien? ¿Estamos claros en nuestra clase? Sí, Lick, todo claro. Me llega, ahí vamos. Bueno, vamos a continuar. Si alguien pudiera ayudarnos en la lectura de elementos de la administración, empezamos con el órgano administrativo, que básicamente es lo mismo de lo que estudiamos arribita, los órganos administrativos, y un pequeño comentario, y después que pueda leer alguien más la actividad de la administración realizada, después que alguien más la finalidad que pretende el Estado a través de la administración, después el medio de que la administración pública dispone para la realización de sus propósitos y el debido comentario. Dejo en el uso de la palabra a algún compañero. Elementos de la administración pública, inciso D. El órgano administrativo. Son todos aquellos órganos que pertenecen a la administración pública y que son el medio o el conducto por medio del cual se manifiesta la personalidad del Estado. La calidad del órgano deriva directamente de la propia Constitución. La persona jurídica estatal no necesita un acto volitivo de determinación. El órgano vale tanto como un instrumento o medio de acción, a través del cual el Estado se desenvuelve como sujeto de derecho. Personalidad del Estado, definición: sociedad humana asentada en un territorio que se rige por un orden jurídico, con poder público, soberano y gobiernos propios. Organizada para el bien común. ¿Cuál es su distribución espacial territorial del poder? Regiones, municipios y departamentos. Gracias, compañerita. ¿Algún comentario? Sí, licenciado, tal vez solo para aportar un poquito, yo tengo aquí dentro de mis notas, he estado leyendo también el libro y dice que el órgano administrativo se encuentra constituido por un conjunto de competencias y de personas que la ejercen, de tal manera que la voluntad que manifiestan no es de la persona física de quien está a cargo, sino la del Estado. Y esto lo refiere como la doctrina más aceptada, porque menciona que hay dos doctrinas, una que es la del órgano persona, que refieren al órgano como la persona que expresa la voluntad del Estado. Y la otra teoría es la de órgano institución. Esta dice que la estructura material a la que el ordenamiento jurídico administrativo le tiene asignadas es la que da origen a esta teoría, pero la más aceptada es esta que le comenté al principio. ¿Cuál es la primera teoría, perdone? Dice, le voy a leer textual lo que dice el libro. Dice, aunque la definición de órgano no ha sido desarrollada de manera uniforme por la doctrina administrativa, ya que algunos autores se refieren al órgano como la persona que expresa la voluntad del Estado, o sea, el presidente, los ministros, los directores generales, etcétera, dando lugar a la teoría del órgano persona. Y otros lo identifican con la estructura material a la que el ordenamiento jurídico administrativo le tiene asignadas, dando origen a la teoría del órgano institución. La doctrina más aceptada por la mayoría de corrientes administrativas es la que establece que el órgano administrativo se encuentra constituido por un conjunto de competencias y de personas que la ejercen, de tal manera que la voluntad que manifiestan no es de la persona física de quien está a cargo, sino la del Estado. Fíjese que su comentario, su análisis,
Ya lo había escuchado, es muy atinado para nuestra clase, para lo que estamos viendo hoy, para el ejercicio que estamos haciendo. Si ustedes se dan cuenta, a la general, a toda la clase, según lo que nos está leyendo y analizando el compañero, pues primero hay que observar así detenidamente y despacio que la teoría nos refiere al órgano, a la persona que representa al Estado. Entonces tienen que tener ustedes ese cuidado de observar en qué momento pues esta persona va en representación del Estado, un funcionario público, pero tienen que tener el cuidado de separar también, de diferenciar, según la teoría que nos leyó el compañero, que la estructura material es el órgano institución. Y el órgano institución ya vamos cayendo, por ejemplo, en los órganos administrativos como instituciones. Y que para finalizar, lo que nos está aportando el compañero, empieza a hablar de la competencia. Esa competencia pues es dada está establecida, es dada por la ley. No se puede salir una institución de su competencia. Y como hemos venido refiriendo a través de la clase, de que ya sea un órgano administrativo o un reglamento o toda la ley administrativa, tiene que ir conforme a la ley, no se puede salir de la ley. Entonces, con respecto a lo que nos lee el compañero, nos analiza el compañero, muy importante con respecto a nuestro repaso, a nuestro estudio. No sé si alguien tenga alguna otra opinión con respecto a lo que nos lee el compañero, que me imagino, compañero, es del mismo libro del licenciado Calderón. Sí, licenciado, solo que es el tomo 1 de la primera edición, el que estoy leyendo yo. Ah, excelente, pero es de Derecho Administrativo 1. Sí, el libro es Teoría General del Derecho Administrativo, tomo 1, del licenciado Hugo Haroldo Calderón. Hugo Haroldo Calderón, así es. Estamos bien, muy bien. Eso es con respecto a lo que estábamos leyendo. No sé si ustedes me dicen si continúo o hay algún otro comentario. Sí. Profe, disculpe, buenas tardes. Nuevamente, solo con una pequeña reseña. Fíjense que aquí hay varios pensamientos de varios autores al principio de lo que es la administración pública. Y ahí deja entrever que sí, digamos, hay un poquito de como de afinidad en lo que el compañero nos estaba leyendo, ¿no? Hay varios actores ahí. Sí, si ustedes se dan cuenta, disculpe que le interrumpa, Leonel, si ustedes se dan cuenta, en las definiciones van a observar en este material que yo también trabajé, que pues tenemos varios autores y cada autor muchas veces plasma su criterio. Así también un fundamento para el derecho administrativo es la doctrina, y se recuerdan, una de las fuentes. Y en cuestión de doctrina hay variedad de opiniones. Hemos ido tratando con mucha delicadeza el derecho administrativo, la clase que nos compete hoy y todas las clases, de una manera muy minuciosa, muy atenta, muy detenidamente. Porque como les digo, si ustedes después de esta clase se ponen a verificar el documento que hoy les comparto, van a observar de que es bastante el contenido. Que si nosotros empezáramos a correr, les aseguro que se van a confundir y van a sentir esta clase como tediosa, van a sentir esta clase aburrida en comparación con lo contrario. Tendría que ser que ya ustedes se interesen en nuestra propia, en nuestro propio estado, en nuestro propio ejemplo de Guatemala,
cómo se maneja nuestra administración pública, porque ahora ustedes tienen ya una visión más técnica, más científica de cómo se maneja el Estado de Guatemala, cómo se maneja esa administración pública y cómo se maneja a través de cada una de sus instituciones, que son los órganos administrativos. Y como estábamos platicando, ahí compartió, participó una compañera, pues ya empieza uno a observar cuáles son esos servicios públicos que puede optar el guatemalteco. Y ya hablamos de seguridad, de salud, entre otras, ¿verdad? Otras más que hemos escuchado. Pero como les digo, pues yo consideraría, vamos bien, el hecho del resumen es para dialogar, platicar. Para mí principalmente es extraerles a ustedes que saben para comprobar que vamos por buen camino y que no vamos por un mal camino, equivocados, y que la clase no se ha entendido, por ejemplo. Entonces, después de los comentarios, si me pudiera hacer el favor, pero antes de los comentarios, fíjense que si ustedes se ubican en el documento, indica los elementos de la administración pública, indica el órgano administrativo, y el órgano administrativo se va definiendo al final, donde dice el órgano vale tanto como el instrumento o medio de acción a través del cual el Estado se desenvuelva como sujeto de derecho. Yo ahí le agregué personalidad del Estado. Tal vez no lleva relación con el párrafo primero, que lo hago ver, porque yo le agregué en la personalidad del Estado. ¿Se recuerdan? En clase ya vimos qué era el Estado, cuáles eran los elementos del Estado. Entonces yo puse alguna observación, acotación ahí, que era el Estado. Es esa sociedad humana asentada en un territorio que se rige por un orden jurídico, con poder público, soberano, con gobiernos propios, organizada para el bien común, en el cual su distribución espacial territorial del poder es a través de los municipios, departamentos. Después de esa aclaración, anotación, si alguien más pudiera continuar con el numeral 2, la actividad de la administración, la actividad que la administración realiza, por favor. La actividad que la administración realiza. Los órganos de la administración pública desarrollan una actividad a través de la prestación de los servicios públicos a los cuales está obligada la administración pública para el logro de su finalidad. Ok, ¿algún comentario? Aunque ahí yo creo que no hay comentario, que hemos agotado hoy cuál es esa actividad a través de la prestación de servicios. Ya lo hablamos bastante. Entonces ahí creo que ya hemos agotado ese tema. O si alguien quiere participar, pues me dice. Y si no, si alguien me hiciera el favor de leer la finalidad que pretende el Estado a través de la administración. La finalidad que pretende el Estado a través de la administración su finalidad es el bien común o bienestar general de toda la población general, elemento doctrinario y constitucional, artículo 1 de la Constitución. Muchísimas gracias, compañerita. Ese ya, como les digo, también lo hemos agotado bastante. ¿Cuál es la finalidad del Estado? Es el bien común y está en el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El número 4, por favor. O Esvin. El medio de la administración pública. Cualquiera de los dos, por favor. Número 4. El medio que la administración pública dispone para la realización de sus propósitos. 2 puntos. El medio que la administración pública utiliza para el logro del bienestar general o el bien común es el servicio público. Ahí estamos. Yo creo que ahí no hay ni que seguir comentando, que ya lo venimos comentando reiteradas veces. Entonces, si alguien más continúa, ¿hay otras definiciones de la administración pública? Otras definiciones de la administración pública. Es una actividad del Estado que tiene por objeto la satisfacción de
de las necesidades colectivas por medio de los actos concretos dentro del orden jurídico y de acuerdo con los fines de la ley, entre paréntesis, de Benjamín. Sí, es una definición de un autor llamado Benjamin. Pregunto yo a ustedes, cuando yo di la clase y di la definición de administración pública, si pudieran leerme cuál es la que di en ese momento en clase. La que tomaron ustedes ese día que di la clase. Yo tengo esta, licenciado. Administración pública. Objetivo igual actividad que realiza el conjunto de organizaciones para administrar el Estado y para el logro del bienestar general a través de los servicios públicos regulado por el derecho administrativo. Un segundito, perdonen, fíjense que se volvió a ir mi señal. ¿En qué estábamos? ¿En qué se quedaron ustedes? Perdonen. Estaba leyendo lo que tengo apuntado sobre administración pública, licenciado. Muchísimas gracias. Si me lo pudiera repetir, perdonen que se me fue la señal y me quedé sin audio hasta ahorita. Con gusto, licenciado. Gracias. Administración pública. Objetivo igual. Actividad que realiza el conjunto de organizaciones para administrar el Estado y para el logro del bienestar general a través de los servicios públicos regulado por el derecho administrativo. Ajá. Vamos a ver. Cuando les di clase, yo me recuerdo, hablamos desde el punto de vista objetivo y material, ¿verdad? Sí, licenciado, subjetivo y formal. Subjetivo y formal también. Por ejemplo, yo les indiqué que desde el punto de vista objetivo o material era la actividad que realiza el conjunto de organizaciones para administrar el Estado y para el logro del bienestar general a través de los servicios públicos regulados por el derecho administrativo. Y también desde el punto de vista subjetivo o formal, yo les indiqué que era el conjunto de organizaciones que administran el Estado para el logro del bienestar general a través de los servicios públicos, regulada en su estructura y funcionamiento básicamente por el derecho administrativo. Y me recuerdo que hablamos bastante sobre en qué momento era objetivo y subjetivo para que pudieran entender. Y ahora, comparado con el nuevo documento que yo les estoy enviando hoy, se sigue como que ampliando. La idea de este documento, si ustedes me hacen el favor, vieran que yo lo voy leyendo, lo voy analizando y lo voy tratando de ordenar lo mejor posible, y cuando hay algo que se tenga que agregar, pues agrego nuevamente alguna anotación. Es lo que quisiera que también ustedes hicieran, porque para mí es enriquecedor las opiniones de cada persona, desde qué punto de vista empiezan a ver el derecho administrativo. Entonces, si en algún momento alguien lo ordenó de tal manera que es interesante para la clase o que consideraría... Me quedé sin audio otra vez, disculpen. Pues yo les decía que el documento que yo quisiera saber las opiniones de ustedes, y si en algún momento alguien quiere regresar ese documento ya ordenado, ya con comentarios de la clase de algún alumno, pues enhorabuena, yo lo recibo de regreso para analizarlo también. Les digo esto, y fue cuando se me fue mi audio, porque muchas veces en clase
algunas personas se quedan calladas, nunca participan, pero son personas que también se ponen a analizar en la intimidad de su casa, de su hogar, y empieza su mente a crear buenas ideas con respecto a lo que estamos estudiando, que es el trabajo de la carrera de nosotros, licenciado, abogado y notario. Entonces, por eso les digo, a mí me parece muy interesante si alguien enriquece este documento y lo regresa y que pudiera expresar, mire, Lick, me pareció importante este tema, yo le agregué esto, le quité esto, lo ordené de tal manera. Me basé en el libro de, qué sé yo, el licenciado Calderón, me basé en otra investigación que hice en la internet y qué sé yo. Ese es el enriquecimiento que se quiere para este documento. No sé qué digan ustedes. Bueno. Lo interesante es que usted nos comprenda cuando contestemos las preguntas, Lick. Bueno, eso también es cierto, que cuando pasemos el examen, que pueda entender las ideas que ustedes tienen. Muy bien. Esperaría yo de que en el examen tratar de, así como estudiamos, de ser lo más objetivo posible para que no, después de que yo pase el examen, a diferencia de ahorita, que en algún momento dicen, mire, Lick sí está dando bien su clase, vamos bien, pero después del examen que empiecen a pelear conmigo y digan, no, si su clase es mala, no explicó nada, o algo así. Bueno, continuamos con la lectura del documento, compañeritos. ¿Serían otras definiciones de la administración pública? Sí, ya leyeron esa parte y empezamos donde están los chequecitos. Ok. Sería actividad del Estado, que se refiere a que los 3 organismos del Estado realizan actividades administrativas o administración pública. 2. Exacto. ¿Cuáles son esos 3 organismos del Estado? Legislativo, Ejecutivo y judicial. ejecutivo y judicial. Ahí estamos. Ya ven, todos vamos en sintonía. Continúe, compañerita. Tiene por objeto la satisfacción de las necesidades colectivas, es decir, la satisfacción del bien común, artículo 1 de la Carta Magna. Claro, ese ya lo hemos agotado bastante. Ese creo que nadie va a fallar. Continúe, compañerita. 3. Dentro del organismo jurídico se refiere a que todos los actos de la administración pública tienen que estar regulados en la ley para no caer en arbitrariedades al emitirse un acto o una resolución administrativa. Ok. Ahí sí, si ustedes me hicieran el favor, algún comentario con respecto al orden jurídico de la administración pública. Este temita es muy importante, si ustedes pueden observar, ya que tiene que estar regulado por la ley. ¿En qué sentido tiene que estar regulado por la ley? Yo pienso que en el sentido, así como dice aquí, de no caer en arbitrariedades, y según yo estaba viendo, una arbitrariedad es una forma de actuar basada solo en la voluntad o en el capricho de una persona. Entonces, digo yo. No, sí, está bien. Sí. Más de todo, es que tiene que estar regulado por la ley, cualquier acto. Sí, fíjense que cuando hay una resolución y de esa resolución parte nuestro expediente administrativo, es porque esa resolución vino y nos sentimos nosotros dañados, vulnerados en nuestros derechos por la resolución que emitió el órgano administrativo. Cuando nosotros nos sentimos vulnerados por esa resolución arbitraria, digamos así, no se apegó a ley,
O sea, estamos hablando de lo contrario que acabamos de leer. Entonces, viene el administrado, ya es derecho procesal administrativo, en donde nosotros, que lo van a ver en el futuro, nosotros tenemos que interponer el recurso idóneo para defender nuestros derechos, ya sea una reposición, una ampliación o lo que tenga en ese momento la institución, el ministerio o la municipalidad contra la que vamos a interponer el recurso. ¿Estamos de acuerdo? Una observación. Dice, dentro del orden jurídico se requiere que todos los actos de la administración pública tienen que estar regulados por la ley para no caer en arbitrariedades. Un ejemplo claro de que se cayó en una arbitrariedad fue uno de los actos de la administración pública referentes al Ministerio Público con la fiscal general Consuelo Porras al despedir arbitrariamente al fiscal de la FESI, Juan Francisco Sandoval Ortiz, porque no lo despidió con el debido proceso. Entonces, para vivir en un Estado de Derecho, hay que seguir el debido proceso. En este caso, no se dio, porque a él no se le dio la oportunidad, como lo dice la Constitución, de su derecho de defensa. Entonces, fue un acto arbitrario que pasó y fue aprobado por la administración pública. Entonces, teóricamente y doctrinariamente estamos en lo correcto, pero en la práctica, acá en estos tiempos y en otros también se han visto cosas diferentes. Gracias. Gracias. Él salió huyendo porque el ligero se fue de los derechos humanos, y que lo protegiera, para él salió huyendo a buscar a la Telma. ¿Saben qué es lo que sucede? Que hubiera sido diferente que, por ejemplo, el licenciado Juan Francisco se hubiera quedado y se hubiera defendido. Se hubiera defendido con las legales que el derecho permitía. Entonces ahí si hubiéramos observado si llegábamos a plasmar ese Estado de Derecho. Él no dio oportunidad porque el ligero se fue a los derechos humanos a que protegiera para salir huyendo la misma noche, ¿verdad? ¿Qué pasa? Podría ser que en algún momento también él, ¿por qué salió huyendo, verdad? Eso, el que nada debe, nada tiene. Exactamente. Perdonen, por ahí tiene levantada la mano desde hace rato. El que limpia se encuentra ni jabón necesita para lavarse. Sí, un segundito, don Juventino. Luis Armando tiene levantada la mano desde hace rato. Queremos escuchar su opinión, Luis Armando. Hola, licenciado, muy buenas tardes y compañeros. Siguiendo, yo creo que, como lo había comentado, es un Estado de Derecho y debemos seguir ahí sí que lo que dispone la ley y los órganos competentes. Claro ejemplo, creo que ahorita podemos ver las audiencias de primera declaración de este señor José de Zamorra y también de la fiscal que participaba, estaba de la FESI. Creo que ahí también podemos visualizar, por ejemplo, qué nos dice el Código de Trabajo respecto a las licencias que nos pueden extender para que nosotros podamos resolver nuestros pendientes judiciales o los que nos están imputando. Entonces creo que ella, por ejemplo, que ella es empleada 011 o ahí sí que tiene un nombramiento como tal, también pues se puede ver que ella no está siguiendo su trabajo y es lo que estaban debatiendo hoy en la tarde, ¿verdad? Entonces creo que podríamos visualizar ahí el proceso de cuál sigue, ¿verdad? Porque ella es empleada del Ministerio Público y también pues el Ministerio de Trabajo o el Código de Trabajo pues también nos habla de que nos pueden dar una licencia mientras que se resuelven nuestros problemas judiciales. Se nos declara culpables o no, ¿verdad? Entonces creo que eso sería también para que lo podamos visualizar ahorita que estamos hablando de debidos procesos, ¿verdad? Muchas gracias, Luis Armando. Usted, cuando se refiere a la licenciada de la FESI, ¿a cuál se refiere? ¿A la licenciada que
le giraron orden de aprehensión en Quetzaltenango o alguna otra? No, es la que está aquí actualmente, licenciado. Es esta de que supuestamente se le habla de que ella filtraba información al periódico, ¿verdad? Entonces, a ella, entonces ella está en funciones todavía, se podría decir, pero está ahí sí que privada de su libertad. Pero recuérdense que los fiscales tienen inmunidad, tuvieron que haber seguido el... Exacto, licenciado, eso es lo que estaban debatiendo, ¿verdad? Que porque ella es empleada, entonces no es que no se saltaron de esa manera, se estaban hablando, ¿verdad? Si se saltó o no se saltó, entonces creo que ahí deberían de visualizar eso, ¿verdad? Como usted dice, pues todos los casos son diferentes. Por ejemplo, Juan Francisco Sandoval, pues él sí fue destituido, mientras la otra persona pues todavía es empleada del Ministerio Público. A eso es a lo que yo me refería, licenciado, que el licenciado Juan Francisco Sandoval fue destituido sin el debido proceso. Ya lo que él haya hecho como respuesta no es el punto en esta clase, sino vamos a que no se cumplió el Estado de Derecho con el debido proceso para su destitución, porque como usted mismo lo acaba de mencionar, ellos tienen inmunidad. En este otro ejemplo que menciona el compañero Armando, al momento que detuvieron a este señor Zamora Marroquín, detuvieron también a una fiscal en funciones, y sobre texto de que no es por su mal trabajo, sino porque ella está acusada de otros asuntos como lavado de dinero, pero ellos mismos justificaron, ¿verdad? No es por el trabajo de ella. Entonces, eso tampoco se vale, pues, porque estamos hablando de que no se está llevando a cabo el debido proceso. A la acción primaria de la orden de captura, en este caso, a la acción primaria de la destitución del licenciado Sandoval Alfaro, porque no se llevó a cabo el debido proceso con ellos, que son trabajadores, funcionarios, servidores públicos del Estado, ¿verdad? Ese es el punto que estamos tratando respecto a lo que está diciendo la doctrina en su punto 3, donde dice dentro del orden jurídico. A eso me refería, gracias. Gracias. Solo que tienen razón, ustedes tienen razón, pero ahí se recuerdan que estamos como que saliéndonos también del ámbito administrativo, porque ya hablar de la FES y cuestiones así es ámbito penal. Licenciado, sí, yo lo que iba era, por ejemplo, de ámbito administrativo, por ejemplo, eso de que ella es empleada, ¿verdad? Entonces, que también, pues, algunos trabajos, pues, por ejemplo, yo puedo pedir una licencia, mire, pues, tengo una manutención o tengo un problema judicial pendiente y mi patrono, pues, me puede extender una licencia con goce de sueldo o, por ejemplo, en vacaciones. Entonces, a eso es lo que voy yo. Entonces, no es que si en el ámbito penal, sino en el ámbito laboral, administrativo, ¿verdad? Exacto, pero en ese sentido, digamos usted, su punto de vista es de que ella tenía el derecho de pedir, por ejemplo, licencia con goce de sueldo para poder atender las acusaciones que el mismo Ministerio Público le está haciendo. Claro, yo creo que ella es, por ejemplo, son empleados y pues como cualquier patrón o algo, pues puede pedir un tipo de licencia. Entonces creo que es eso, ya si es abogado o algo así como el tema penal, pues no lo estaba centrando ahí porque lógicamente pues todo es, hay un montón de información y todo eso, pero yo digo, por ejemplo, cualquier persona pues que tiene un problema judicial, pues como empleado o algo, pues puede pedir un debido proceso y amparándose en el código de trabajo y decir, bueno, pues puedo pedir vacaciones o puedo pedir licencia o algo así, ¿verdad? Pues eso depende de dónde trabajemos y de nuestras empresas si nos lo proveen o no, ¿verdad? Sí, solo una pregunta. Cuando estaba hablando el compañero Héctor, a mí se me fue el audio. Sí, a esta licenciada, por ejemplo, sí ya le quitaron el antejuicio. Por supuesto, ella está detenida. Ella está detenida desde el momento, el viernes pasado que detuvieron a Zamora Marroquín, a ella también la detuvieron simultáneamente, ¿verdad? A él por un lado y a ella por otro, y los dos fueron a
a prisión preventiva en lo que se daba su primera declaración. Y en este momento solo está la primera declaración de él, falta la de ella, ¿verdad? Donde le están exponiendo por qué es que la detuvieron, ¿verdad? Pero más parece un show político porque los noticieros están pasando y le van a dar 20 años de cárcel y lavado de dinero. Pero él tiene su derecho de defensa, pues yo ni lo conozco, pero él como ciudadano tiene su derecho de defensa, ¿verdad? Y no fue capturado en flagrancia, sino por orden judicial, a través de una denuncia. Entonces, igual con la fiscal. Entonces, vamos al punto que estamos tratando hoy, que es, dice, para no caer en arbitrariedades. Eso es lo que estamos hablando. Ya a dónde vayan los juicios, si es en el ámbito penal, civil, laboral, pues ese es otro tema, pero vamos a las arbitrariedades, ¿verdad? Ese es mi punto a lo que me refiero y creo que concuerdo con el compañero Armando, ¿verdad? Que de eso es lo que estamos hablando. La arbitrariedad en la administración pública, que no es un Estado de Derecho porque no tiene el debido proceso, ¿verdad? Ya a él, a este señor Zamora Marroquín lo están acusando ya de una vez y algo más importante. En las clases anteriores mencionamos que el Ministerio Público es un brazo de investigación, ¿verdad? Es una parte administrativa de investigación para el descubrimiento de la verdad. Sin embargo, ahorita la fiscal, todas las acusaciones que le está dictando al señor Zamora Marroquín están basadas en la evidencia del denunciante, que es un señor de apellido Navarijo, es su segundo apellido, el primero no me recuerdo, pero en la primera declaración, si el juez determina que lo deja ligado a proceso o no, el Ministerio Público tiene, perdóneme la palabra, harta obligación de investigar en 3 meses si de lo que se le está imputando es verdadero o no. Pero en este caso ya la fiscal ya de una vez lo quiere matar de una vez, ¿verdad? Por lo que se mira. Pero así tampoco es la cosa. Entonces el abogado defensor dijo, ¿verdad? Ministerio Público, yo lo respeto mucho, pero su función es investigar. Entonces está acusando a mi cliente, a mi defendido, con pruebas del denunciante, donde ni siquiera han levantado un acta y ni siquiera han movido un dedo para investigar si lo que se está planteando es correcto o no. Entonces, esas son las arbitrariedades a las que yo compañeros, me estoy perdonen, fíjense que a Héctor ya no le escuché. Héctor. Sí. Ahora sí me escucha. Disculpen, a Héctor me quedé sin audio, no le escucho, Héctor. Pues, Héctor, Danilo. Yo sí ¿Me escuchan los demás, perdón? ¿Me escucha, profesor? Nosotros sí le escuchamos. ¿Usted me escucha a mí, profe? Sí, se le escucha, Lick. Un segundito, porque no les escucho, no tengo audio, permítanme un segundo. ¿Me escuchan? Disculpen. Ahora sí, Lick. Sí, Lick, lo escuchamos. Perdone, Héctor, y perdonen todos, yo veía que estaba el audio, pero ya no les escuché nada y no solo el tema estaba bien importante. ¿Finalizó usted, Héctor? Porque tiene levantada la mano Leonel también. Sí, yo hice mi intervención, que no sé si usted la escuchó, pero estaba en referencia a las evidencias que presentó el Ministerio Público en contra de este señor Zamora Marroquín, donde le explicaba que el abogado defensor estaba recriminando esas pruebas porque estaba diciendo el Ministerio Público debe investigar, pero la fiscal ya estaba tomando las pruebas del denunciante como válidas y de eso no se trata. Sí, bien, independientemente, tal y como ustedes dicen, de que si es administrativo o es de instancia penal, lo que estamos tratando de ver es cierto quebrantamiento del estado de democracia y un estado en el que está el país de anarquía total,
en donde las autoridades, el Ejecutivo, por ejemplo, está ya en un estado de dictadura, porque para mí el caso del señor José Zamora, si lo quieren acallar por sus manifestaciones de libre pensamiento, y como dice el compañero Héctor, comparando ya en un sentido penal, están quebrantando el principio de legítima defensa, están quebrantando el principio de inocencia. Recuérdense que nadie es culpable hasta que se pruebe lo contrario. Si viene el Ministerio Público y da por sentadas ya las pruebas que son contundentes, prueban que se consumó el delito por el cual están acusando al señor José Zamora, como les digo, ahí hay ese quebrantamiento. Estamos, si por ejemplo, porque para nadie es ignorante de que detrás de esto está el Ejecutivo. Leonel, tu micrófono, por favor. Disculpen, juez. Detrás de eso hay una querer acallar de alguna manera al pueblo, por así decirlo. Ahorita no se le escucha. Perdón, no tengo muy buen audio. Y sí, no Yo tengo sí lo muy buen escucho. audio. Fíjense que empezó a llover. Un segundito. Ya casi termina la clase. Sí, ya casi termina la clase. Fíjense que aquí empezó a llover y por eso tengo tan mala internet. Gracias a Dios son las 18:56. No solo que en el momento más álgido, más importante, que se puso tan interesante la clase, pues se nos está cayendo la señal. Si quieren, si alguien tiene algún otro comentario para finalizar, porque si no, finalizo ahí la clase por la mala internet que hay. Y Profesor, disculpe que me interrumpa. Solo quiero leerle algo. Son parte del ejercicio de la función administrativa, es la forma que adopta ese ejercicio. Los actos administrativos, los contratos administrativos, el procedimiento administrativo, etcétera, que también son parte de la regulación del derecho administrativo. Hay que recordar que la administración debe actuar bajo los principios de legalidad y juridicidad y bajo las reglas de la competencia administrativa. ¿Me escuchan? Sí. Es lo que venimos hablando, Leonel, de que tiene que ser con apego a la ley y que en algún momento hasta los principios de legalidad, juridicidad son quebrantados en la realidad, porque el principio de legalidad, encerrado en el artículo 14 o 12 de la Constitución, está el principio de legítima defensa. Y es lo que yo les explico, que al señor José Zamora, regresando a los casos que nos planteaban los compañeros, pues se ve una clara quebrantamiento del proceso penal en el sentido de legítima defensa. Ya son las 58, profe, yo creo que si quiere, usted decide. ¿Cuál? Disculpe, Leonel. Sobre el audio, y como ya tenemos las menos 2 minutos, usted Sí, decide si seguimos adelante. Sí, era lo que les decía. Por mí, suspendo porque tengo muy mala señal. Agradezco la atención y, como les digo, finalizaría clase ahorita. Nos toca hasta el lunes. Tenemos 2 clases más de repaso y listos para el examen. El próximo lunes creo que es feriado, Lic. Ah, es cierto, es 15, ¿verdad? Sí, la patrona de la ciudad de Guatemala. ¿Y si absorbe Misco también? Sí, ¿verdad? Eso le voy a comentar, licenciado, que como somos sede de Misco, pues yo creo que ustedes tendrían que tirar el comunicado.
Pero tenemos el día martes. Yo digo que sí, Lick. Va, hagamos una cosa. En el chat voy a preguntar a la coordinadora y ya les confirmo. Yo diría que sí. Entonces tenemos solo el martes clase. Vean, es muy importante el resumen que yo les mandé. En base a eso y en base a lo que hemos estudiado, pues viene el examen. Entonces, vamos bien. Yo pienso que sus... Al chat lo mando. Lo voy a mandar al chat. Pienso que sus comentarios, sus puntos de vista, pues para mí vamos bien. No estamos perdidos totalmente. Entonces prepárense, por favor, conforme a ese material, si así lo quieren. Ese material tiene que ir conjuntamente en concordancia con el libro de bibliografía de licenciado Hugo Haroldo Calderón, y tiene que ir en concordancia también con las clases que ya recibimos. Por eso les doy de compararlo. Feliz noche, licenciado. Licenciado. Feliz noche. Solo, licenciado, si nos puede confirmar en el chat si vamos a tener clase el próximo lunes con usted, si fuera tan amable. Mire, según mi experiencia, jóvenes, yo pienso que sí. Sí, así dijo él, que sí, iba a confirmar. Sí, van a haber clases, ¿no? Es feriado. Sí, lo va a confirmar en el chat. Es feriado.